Muchachos, no sé si me logran escuchar. ¿Me logran escuchar o no? Parece que no, o parece que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Christopher, hola, ¿cómo estás, Christopher? ¿Puedes apagar tu audio si es que de repente no vas a participar? Por favor, tu micrófono. Gracias, Christopher. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra, Carlos, Christopher, César, Francis, Ismael, Piero, Steven, Yamilet. Mucho gusto saludaros nuevamente. Bueno, hoy día tenemos una clase bastante recargadita por los temitas que vamos a tratar, pero a la vez son temas rápidos, ¿no? O sea, no es una profundización de... O sea, cada tópico, su teoría, como te digo, es corta, ¿no? No es, salvo factorización, que es un poquito más amplio. Pero los demás temas como que son rápidos, su parte teórica me refiero, ¿ya? Entonces vamos a ver varios temas hoy. Uno de esos temas es cocientes notables. El otro tema está referido a factorización. Y una aplicación del tema de factorización va relacionada a lo que es el MCD y el MCM, ¿ya? Que son el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de polinomios. Y también hay una parte de radicación, ¿no? Una parte final donde vamos a ver algunos problemitas de radicación, relacionándolos más que nada a la racionalización, ¿ya? Esa es la dinámica de hoy. Se podría decir entonces que vamos a tratar 4 temas, ¿ya? Los 2 primeros son los más larguitos, por así decirlo, cocientes notables y factorización. Y de ahí los 2 últimos, que son MCD, MCM y radicación y racionalización, son rapidísimos, ¿ya? Ese es el trajín de hoy, ¿no? Vamos entonces a empezar con el primer tema, que es cocientes notables. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la división algebraica, y se habló que en una división algebraica el resultado de una división es lo que se le llama el cociente, ¿no? Claro que podía haber divisiones algebraicas que podían ser exactas o podían ser no exactas, ¿no? División polinomiales exactas o no exactas. Las exactas era cuando el residuo era nulo y las no exactas eran cuando el residuo era diferente de cero, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cocientes notables, lo que vamos a estudiar acá es el resultado de una división, porque el término cociente hace referencia al resultado de una división. Pero el nombre de notable viene a raíz de que es un cociente que se va a obtener de manera práctica, de manera pragmática, ¿no? Mediante alguna secuencia o mediante alguna regla de formación. O sea, no va a ser necesario que tú ejecutes cada división por las reglas de Ruffini o de Horner para sacar el cociente, debido a que por la naturaleza o por la forma que va a presentar la división, esos cocientes se pueden predecir de manera rápida. Ya, es la lógica de hoy. En eso se centra el capítulo de hoy. Ya, entonces empezamos. Ya empezamos por acá. Muy bien, entonces primero planteamos la definición. Cuando hablamos de cocientes notables, hablamos de resultados de divisiones, pero no tienen que ser cualquier tipo de división, ¿no? Para hablar de un cociente notable, que si deseas lo podemos simbolizar con Cn, ¿ya? Para no estar escribiendo todos los problemas cociente notable, puedo poner Cn. Entonces, el Cn, que es el cociente notable, va a ser básicamente el resultado de divisiones exactas, ¿ya? Solamente en divisiones exactas se habla de un cociente notable. Pero, ¿cuáles son esas divisiones exactas que usted va a estudiar? Bueno, las que por ahí podrían venir en el examen, básicamente son estas 3 que te estoy planteando ahí, ¿ya? Mira la estructura de la división. Por la forma que presenta, podemos darnos cuenta que son divisiones en las cuales la particularidad de esas divisiones es que el denominador
tiene, como se dice, dos elementos que se están restando y arriba están esos mismos elementos elevados a un exponente común. ¿Ven? Acá en este caso están sumando y arriba también están esos mismos elementos a un exponente común. Igual acá, ¿no? Acá están sumando dos elementos y arriba están esos mismos elementos a un exponente común. Lo único que está variando son los juegos de signos, ¿no? Menos, menos, más, menos, más. Bueno, estas divisiones son las divisiones que por ahí vamos a estudiar, pero en mayor medida, la que más diría o lo que más viene en los problemas es el primer casito. Este primer casito se podría decir que es el que más viene en los problemas de examen. El caso menos menos. Las tres divisiones que te estoy presentando ahí con su particularidad especificada son divisiones en las cuales su residuo es cero, ¿ya? Y tú lo puedes verificar, que su residuo es cero mediante la técnica del teorema del resto, ¿ya? En esas tres divisiones, con las condiciones que estoy planteando, se puede verificar que el residuo es cero. Por ejemplo, en la primera, ¿te acuerdas por el teorema del resto que se hacía? El divisor se igualaba a 0, de ahí despejas x. Segundo paso era hallar el resto, reemplazando ese x igual a en la parte del numerador. Si tú reemplazas en la parte del numerador, te va a quedar a la n menos a la n. Y eso justamente es 0 independientemente del valor de n. Por eso que ahí le hemos colocado para cualquier n natural. En cambio, en la segunda división, ya la figura se tiene que condicionar para que esta división genere una división exacta. La condición es que este n que está arriba como exponente sea exponente impar. Cuando es exponente impar, se va a decir que el residuo es 0. Mira, lo puedes corroborar. Ahí está. O sea, despejas el x que vale menos a. Y de ahí sacas el resto. Reemplazando el menos a arriba, tendrías ahí un menos a la n más un a la n, ¿no? La única forma de que este resto se vuelva 0 es condicionándole que el n sea impar. Por lo tanto, cuando yo tenga divisiones, en el caso que sea signo más, para que genere un cociente notable, el n tiene que ser impar, porque cuando el n es impar, un exponente menos a un impar sigue quedando menos. Entonces, si queda menos a la n más a la n, te va a dar 0, con la condición de que n es impar. ¿Ya? Ese es el detalle. Y acá igual, ¿no? Bien. Ahí está. Ya, y acá también, ¿no? En el tercer caso puedes observar que la condición para que esta división sea exacta es que el n sea par. Lo puedes verificar, eso sí lo verificamos acá en borrador nomás ya. X más a igual a 0, x vale menos a, y ese menos a reemplazas arriba, y tendrías esto. Para que esto se vuelva 0 y sea el resto, la cuestión es que el n debe ser par. ¿Por qué? Porque cuando la n es par, el menos a un par se hace más, y va a quedar a la n menos a la n, y ahí te va a salir 0. ¿Ya? Entonces son las tres formas de las divisiones que se te puede presentar en un problema. Recuerda que para que sea cociente notable, tiene que siempre ser una división exacta, ¿ya? Esa es la condición para que sea cociente notable, porque uno podría decir, profe, y le falta analizar este caso, dicen algunos, ¿no? El caso que arriba sea más y abajo sea menos. Ese caso nunca va a ser cociente notable, porque independientemente del n, así sea par, impar,
o sea, cualquier natural, nunca va a ser residuo cero, porque esto lo igualas a cero y sale x igual a A. Y si eso yo lo reemplazo arriba, te va a salir, pues, en vez de x pones a la n más a la n. Y eso nunca va a salir cero. Siempre va a haber un residuo. Por eso que este caso no genera cociente notable. Ya, muy bien. Listo. Ahí está. Esa es la división. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá te presento algunos ejemplos que vamos a más o menos observar. Esta división, por ejemplo, el caso especial del punto menos menos, cuando el exponente es 2, genera un cociente que es x más y, ¿no? Esto de acá es rápido porque lo de arriba, como puedes observar, es una diferencia de cuadrados. Al ser dividido entre x menos y se cancela y te queda x más y. Dos términos, ¿ya? Dos términos. Otra división que genere cociente notable es esta, mira. Simplemente estoy tomando el caso 1 y le voy engrandando el exponente. Profe, pero acá usted ha puesto con A. Bueno, acá en los ejemplos estoy poniendo con Y, porque no siempre va a ser con A, puede ser cualquier letra en realidad. Si le pones con Y, entonces sería x cubo menos y cubo entre x menos y. Lo de arriba deben recordar que es una diferencia de cubos. Y como está dividido entre x menos y, se elimina y esto es lo que te queda. Tres términos. Vayamos observando, señores, el cociente, la particularidad de cómo va saliendo para ir justamente a sacar el resultado o la forma general para un exponente más grande, ¿no? Esa es la idea, generalizarlo para un exponente más grande. A ver qué pasa si le ponemos exponente 4. Dice cuando el exponente es 4 sale todo esto. ¿Y eso cómo sale, profe? No puedes trabajar con diferencia de cuadrados. Lo de arriba es x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado, pero x cuadrado menos y cuadrado sería x más y por x menos y. Como está dividido entre x menos y, entonces cuando simplificas lo que te queda es el cociente. Y este cociente, si tú te das la fatiga de efectuarlo, ley distributiva, te va a salir lo que ves acá. X cuadrado por x, x cubo, x cuadrado por y, x cuadrado y, luego viene y cuadrado x, que es lo mismo decir xy cuadrado, y finalmente y cuadrado por y cubo. Ahí está el cociente. Puedes observar ahí que su cociente está generando 4 términos. Exponente común arriba 4, 4 términos. Exponente común arriba 3, 3 términos. Exponente común arriba 2, 2 términos. Y así, ¿ve? Y si yo le expando para un exponente 5, su cociente ya tiene esta estructura. Pero si eres observador en el ejemplo con el exponente 5, le he puesto una variante. Ya no le he puesto caso menos menos, que es el que más viene en los problemas. Le he puesto el caso más más, el segundo, donde n es impar. Le he puesto 5. Entonces, cuando el exponente es 5, lo que sale acá es x cuarta menos x cubo y más x cuadrado y cuadrado menos xy cubo más y cuarta. ¿Qué diferencia ves en el cociente del exponente 5 con los otros que eran, de otros exponentes en el caso que eran menos menos? Una diferencia que salta a la vista es que cuando es menos menos, todos los términos salen con signo más. En cambio, por ahí, cuando se presenta el caso más más, la estructura de los términos es la misma, pero exacto, como dice ahí nuestro compañero, nuestra compañera Yamil, es los signos van intercalados.
Muy bien, ahí estamos. Disculpen, ya tengo un problema acá con mi vecino del otro departamento que empieza a hacer construcciones estas horas. Chama, da ganas de... No se puede discutir con ese tipo de personas. Antes que empecemos a dictar, todo estaba silencioso. Justo empiezo a dictar, parece que contrato a su albañil para fregarme la vida. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos hablando. Ahorita dice que lo va a callar. Ojalá. A ver, el detalle que puedes observar del caso menos menos y más más es, como por ahí lo dijo Yamilet, los signos. Cuando es menos menos siempre salen positivos. En cambio, cuando es más más o la otra combinación menos más, ya van a salir intercalados. Ahora, profe, ¿usted de dónde ha sacado este cociente que usted me ha planteado? Los anteriores, sí le vi que lo dedujo por diferencias de cuadrado, diferencia de cubo, pero acá, ¿cómo lo ha deducido? Acá ya lo puedes deducir por la regla de formación que se va generando en los casos anteriores, ¿no? El exponente arranca con x3, arranca con x3 porque es la diferencia entre 4 y 1, 4 y 1, 3, y de ahí el exponente de x va bajando, va disminuyendo, y mientras que una va bajando, la otra base y va subiendo, ¿eh? Y termina en la diferencia que es y cubo. Ahora, cuando es exponente 5, ¿por qué salió así? Una forma de probar que sale así es haciendo la división por Ruffini, por esta primera vez. Porque esta división de arriba, x quinta, la puedes completar, ¿ya? La puedes completar. Y ahí pues tiene ya la estructura de un cociente, ¿no? Como de una división, porque si tú quieres aplicar Ruffini, recuerda que toda la división tiene que estar completa y ordenada, ¿no? Y ahí puedes observar que la división tiene la estructura de una forma completa y ordenada. Entonces, mira, si tú lo completas, le das la forma de x quinta, entonces ahí pones 0x cuarta, 0x cubo, 0x cuadrado, 0x y el independiente. Allá, acá hay un pequeño error, como estamos dividiendo entre x más y, tiene que ser abajo entre x más y, le voy a colocar x más y. Y una forma de ver ese cociente, que de repente para algunos no saben por dónde sale, es por Ruffini. Haces el proceso de Ruffini. Ahí puedes observar que los coeficientes son 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Te das cuenta? 1, el coeficiente de x quinta es 1, 0, 0, 0, 0. Y el último coeficiente es el independiente, que es y quinta. Como lo estoy dividiendo entre x más y lo igualas a 0, x vale menos y. Entonces de ahí hacemos el proceso de Ruffini. El 1 baja, menos y, para acá y cuadrado, menos y cubo, y cuarta, menos y cubo, y ahí puedes verificar que el residuo es 0. Y esto que ves acá son los coeficientes. Estos serían los coeficientes del cociente. Y con eso armas el cociente. Recuerda que el cociente sería de grado 4 porque es la resta. ¿No ves que arriba era de grado 5 y abajo es lineal, grado 4, y saldría un x cuarta. Luego vendría menos y x cubo. Luego vendría y cuadrado x cuadrado. O sea, le vas completando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacíamos Ruffini? Este era la constante, este era el x, este era el x cuadrado,
este era el x cubo, esto era el x cuarto. Entonces ahí sale el cociente. Un x cuarta, lo que has puesto acá. Acá saldría menos x cubo y o menos yx cubo, como quieras verlo. Y el otro sería más x cuadrado y cuadrado menos xy cubo y más y cuarta, ¿no? Ahí puedes observar ese cociente. Si es que por ahí tenías la duda de dónde salía, lo podemos verificar que sale simplemente de hacer Ruffini. Ya con eso, creo que podemos ya, para un grado mayor, 6, 7 o 10, si es que necesito, puedo sacar el cociente ya sin necesidad de hacer Ruffini, porque ahí podemos observar que hay una regla de formación, ¿no? Mira, el exponente o el primer término que sale es la resta de exponentes, 5 menos 1, 4, y de ahí esa base X empieza a bajar sus exponentes hasta desaparecer, pero a partir del segundo término, esa variable Y empieza a subir sus exponentes, hasta que termina en Y cuarta, que es la diferencia, ¿no? Que es la resta de los exponentes de la división. Además, cuando todos son menos, menos, siempre los elementos son positivos. En cambio, ya cuando es más, lo único que varía, la estructura de los términos no cambia, lo que varía son los signos. ¿Ya? Esos detalles, por favor, debe quedar bien clarito para poder generalizarlo ahorita. Muy bien, entonces pasamos al otro detalle. Entonces ya podemos generalizar, pues, ¿no? Esta estructura que estás observando ahorita lo puedes generalizar. Generalizar significa ya para un exponente n. Si yo tengo un exponente n, estoy trabajando el caso menos, que es el que más viene. Recuerda que si es en los otros casos, la estructura de los términos se mantiene, lo único que cambia son los signos. Ahorita también vamos a deducir una reglita para ello. Entonces, este es el cociente, obsérvalo. ¿Por qué sale x a la n-1? Porque es la diferencia de n con 1. Y de ahí el exponente de x empieza a bajar. Acá hay un error, porque acá es xn-2. Entonces acá debe ser xn-3, ¿no? Acá hay un pequeño error. Un lapsus blanqueazul ahí. xn-3. Y acá debe ir y al cuadrado, ¿no? Siempre ahí haciendo las mejoras, ¿ya? Para que se pueda captar bien la idea. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí puedes ver el cociente en general, ¿no? Ahora sí, mira, xn-1 va disminuyendo el exponente de x, llega hasta exponente 1 y de ahí desaparece. Y a partir del segundo empieza a salir el y a la 1, y cuadrado, y cubo. ¿Y dónde termina? En y a la n-1, que es la resta. ¿Ya? Chequéelo bien. Ahora, para poder generalizar y sacar una formulita del término general, vamos a deducir, o vamos a darle a este un nombre. A este x le vamos a llamar primera base, y a este y de abajo segunda base. Entonces, lo que ahora quiero deducir es una forma general de cómo hallar los términos. Porque, ¿qué pasa? Si en un examen a mí me presentan, por ejemplo, x a la 50 menos y a la 50 sobre x menos y me dicen del cociente que va a tener 50 términos, hay al término 48, yo no me voy a poner a desarrollar los 50 términos para luego contar el término 48. Eso no voy a hacer. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores que el número de términos del cociente notable depende mucho. ¿De quién depende? Del exponente común. Si el exponente común arriba es 3, hay 3 términos. Si el exponente común es 4, 4 términos. Si el exponente común es 5, 5 términos. Entonces, si yo acá tengo una división ya con exponente n, ahí habrá n términos. Si yo tengo una división con 50, habrá 50. Y si quiero el término 48, no voy a mandar a hacer los 50 términos y contar el término 48. Eso es una chamba muy complicada. Entonces, ¿cómo se procede ahí? Sacando una regla de formación para un término general.
Este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3, este es el término n-1 y este es el término n. Entonces de ahí tienes que ser observador y deducir una formulita para el término de posición K. Muy chispas acá. A ver, un ratito, vamos a regresar. Vamos a regresar porque acá esto lo está tapando. Un ratito, vamos a bajarle el tamañito. Ahora sí. Ya está. Ahí está. Entonces lo que yo quiero deducir es una fórmula para un término K, para un término cualquiera. Y eso lo puedes deducir, mira, porque mira, el término 2, ¿cómo está saliendo? Está saliendo la primera base, que acá es X, elevado a la n-2, donde ese n es el número de términos. El término 3 sale la primera base X a la n-3. El término n-1, el exponente de X es 1, que vendría a ser n menos ese n-1. Término 1, X a la n-1. ¿Ve? Entonces yo puedo deducir que el término K sería mi primera base, en este caso podría ser X, elevado a la n, que es el número de términos, menos K, y K es la posición, porque si es término 2, es n-2, si es término 3, n-3. Y el otro factor que va a acompañar a ese término general es la segunda base Y. Por ejemplo, si es término 2, va Y a la 1. Si es término 3, va Y al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, la segunda base, ¿a qué exponente iría? A la posición menos 1. Posición menos 1. Profe, ¿y cómo acá no hay Y? Sí hay, sino que sería Y elevado a la posición menos 1. O sea, Y elevado a la 1 menos 1, que sería Y a la 0, que al final de cuentas es 1, por eso que no lo ves. Entonces acá en forma general sería la segunda base, que es la Y, elevado a la K menos 1. ¿Estamos? Listo. Ahora, un detalle, ¿no? ¿Y cómo variará esa fórmula si es que ya no es caso menos menos? Porque cuando el caso es menos menos, como ya te dije, todos son positivos. ¿Y qué pasaría si por ahí me vienen las otras combinaciones que te planteé? Porque eran 3 combinaciones, ¿no? Pero esta es la más comercial, ¿ya? Esta es la que más viene, si es que viniese en la 1. Ah, claro, también podrías deducir una fórmula si es que cuentas de derecha a izquierda, ¿no? Acá por lo usual se cuenta de izquierda a derecha. Pero si quieres contar, puedes contar de derecha a izquierda, no hay ningún problema. Pero si te viene un problema así, simplemente deduces, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cociente, a ver, imagínate, ¿no? Que tiene 20 términos y me dice, calcula el término 5, contado pero de derecha a izquierda. Entonces, ese término 5, contado de derecha a izquierda, como yo no tengo fórmula, o sea, no te estoy enseñando fórmula para eso, aunque en los libros a veces hay múltiples fórmulas que te ponen. También se puede sacar una fórmula que te. Pero no es necesario, ¿no? ¿Por qué no? Porque si yo sé que tiene 20 términos y me pidiesen el término 5 de derecha a izquierda, simplemente lo contabilizo pues con su equivalente, ¿no? Su equivalente contando con lo clásico que sabemos, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Cierto? Ese término, al final de cuentas, sería pues, ¿qué término? A ver, si este es el término 5 contando de izquierda, o perdón, de derecha a izquierda. Estoy contando acá 5 términos. Como en total hay 20, entonces por acá quedan 15. Entonces este término 5 contando de izquierda a derecha sería el término 16. Entonces es un pequeño razonamiento, ¿eh? No tienes que llenarte de tantas fórmulas. No, no es 15, es 16. ¿Por qué? Porque si a mí me pide término 5 contando derecha e izquierda y en total hay 20, significa que si hasta acá hay término 5, por atrás están sobrando 15 términos. ¿Sí o no? 15 términos, pero lo que yo quiero es el término que viene, entonces sería el término 16.
¿Ves? Es un pequeño adicional de razonamiento. O sea, no necesitas memorizarte otra fórmula más, porque si yo te doy otra fórmula para ese caso, cosa que hay, no te digo que no hay, en los libros lo ponen, sería de repente, bueno, a mi parecer, marearte con más fórmulas. Entonces la idea no es que te llenes de tantas fórmulas, porque a la hora y la hora te vas a confundir. Si me pide contar de derecha a izquierda, solamente hago un pequeño razonamiento y lo deduzco contando de izquierda a derecha. Así que no tienes que llenarte de fórmulas. Lo que sí tendríamos que anotar acá el adicional, ¿qué pasaría si la situación no es menos menos, ¿no? Si la situación es más más, o el otro caso que te presenté. Bueno, ahí la fórmula tampoco varía, la estructura de la fórmula no varía, solo va a variar el signo. ¿El signo en qué sentido? Si se presentan estos casos, más más o menos más, con las características del n que ya te detallé, su formulita va a ser la misma fórmula anterior, pero acompañado de un signo menos, cuando el K, o sea, cuando la posición que te estén solicitando sea una posición par. Porque recuerda que salía más, menos, ¿no? O sea, los términos pares eran los que van con menos. En cambio, los términos impares son los que van con más. Y si se trata de la fórmula para estas divisiones de una posición impar, la formulita es la misma que has descrito acá. No sé si captan esa idea, ¿no? Eso es ese pequeño razonamiento es el que hay que tener en cuenta. Ahora, la división que te estoy presentando, si eres observador, tiene una característica especial. ¿Cuál? Que si yo divido, puedes ver que el n arriba es el mismo n porque abajo las bases son x, y. De alguna forma práctica, si tú haces una división de n entre 1, es igual a n entre 1. Entonces, si por ejemplo yo te presentase esta división de repente uno dice, profe, eso es otra cosa. Pero al final es lo mismo que esto, ¿no? Porque esto de acá es, este x cuadrado sería como tu primera base, y entonces arriba ese x cuadrado se puede poner a la 40. Luego acá tienes tu y cubo, y ese y cubo arriba se puede poner como y cubo a la 40. Entonces el exponente es común, mira. Y la primera base obviamente ya no es x. Por eso que yo en la fórmula no he puesto x. Porque en los problemas no siempre va a ser x. En los problemas a veces va a venir maquillado. Acá la primera base es x cuadrado, y ese x cuadrado está a la 40, como puedes observar acá. La segunda base es y cubo, y ese y cubo está elevado a la 40. Esta división también generaría un cociente notable de 40 términos. Ahora, para de repente en los problemas no estar dando forma y mirando el exponente común, la forma más práctica de reconocer si una división se puede llevar a esta forma es dividiendo los exponentes originales. Si tú divides los exponentes originales, o sea, por ejemplo, 80 entre 2 te sale 40, y 120 entre 3 te sale 40. Como son iguales, significa que va a generar una división o va a generar un cociente notable de 40 términos. ¿Ya? Eso lo estoy poniendo acá. Las divisiones que te estoy presentando, las tres formas que ya te planteé, van a generar un cociente notable siempre y cuando se cumpla que la división m entre p sea igual a n entre q. Y a la vez eso siempre va a ser el número de términos. ¿Ya? Eso sería, pues, niños, en resumen, eso sería, pues, las propiedades o la teoría de los cocientes notables. No sé si hasta ahí hay alguna controversia, alguna discusión para poder aclarar, porque ya después de esto voy a pasar a hacer los problemas de la separata para cerrar este primer capítulo, ¿ya? Entonces, no sé, ¿qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿No entiendes nada? Dilo nomás con confianza. Voy a poner ese ejemplo que te acabo de decir de manera un poquito ordenadita para que se note. Entonces, acá la primera base es x a la 2. Entonces, acá es x a la 2 a la 40. Acá es y cubo. Entonces, acá es y cubo a la 40. Entonces, es rápido fijarse que en esta división se va a generar un cociente notable de 40 términos.
Ya, pero ese número de términos, para evitar hacer todo este rollo de dar forma, lo pudiste haber sacado de acá nomás, del origen, ¿no? Del inicial división. Porque en una división original, el número de términos del cociente notable, para no estar dando toda esta forma, simplemente es resultado de dividir. Y además, cuando en un problema te dicen que una división genera cociente notable, debe verificarse esto, que al dividir los exponentes originales deben ser sí o sí iguales. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No? Muy bien, esa es la idea, ¿no? Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué dice? ¿Todo bien hasta ahí o no? No, pues al dividir siempre tiene que salir entero. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la división genera el número de términos. Tú no vas a hablar, hay 1.7 términos. No tendría sentido. Entonces, para que una división genere cociente notable, esa división va a botar el número de términos. Si no sale entero, entonces no genera cociente notable. Es cualquier división menos una división polinomial y mucho menos genera cociente notable. Listo. Entonces vamos a los ejercicios. Ejercicio 1 de la separata que se les ha hecho llegar. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale ese primer problema? Rapidito nomás. Ya estamos en la práctica para cerrar este primer capítulo. A ver, un minuto. Quiero respuestas, por favor. A ver, ¿qué respuesta tiene? La D, la 1.
¿Ya? A ver, vamos a ver ahí. La D. Vamos a resolverlo. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está mi lápiz. Lo había dejado abajo. En el desarrollo del cociente notable, el término del lugar 25 te lo dan, te dicen que es esto, y con esa información te dicen que hay es n menos m. A ver, niños, lo primero que tenemos que nosotros descubrir es que en esta división no es el caso menos menos, ¿eh? Es un caso menos más. Por lo tanto, en la fórmula va a variar. Recuerda que en la fórmula los términos de posición par eran negativos. Acá no vamos a tener problema con el signo porque es un término de posición impar, ¿cierto? Cuando la fórmula para el caso menos más o más menos, la fórmula para hallar el término acá, la variación del signo solamente era en la cuestión de posición par. Posición impar, no había modificación. La fórmula era la misma, como se dice, ¿ya? Entonces no hay problema en ese pequeño detalle ahí. ¿Estamos ahí bien? Muy bien. Entonces, muchachitos, vamos a emplear la fórmula. Pero antes de eso, yo necesitaría que tú me digas el número de términos de ese cociente notable. Una forma de sacar el número de términos es dividiendo. Si yo divido 129m entre 3m, creo que al ojo sale, ¿no? Y eso también debe ser igual a 86n entre 2m. Entonces me sale 43. ¿Está bien? Entonces, descubierto eso, ya podrías hallar el término de la posición 25. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas o ya te olvidaste? Era la primera base al número de términos. Voy a volver a escribir la fórmula para que se nos quede. Menos la posición. Y la posición que te piden es 25. Y luego viene la segunda base a la K menos 1. A la posición menos 1. Ya está. En este caso, la posición lo tienes. La posición la tienes. La posición de la que queremos calcular es 25. Ya está, tigre, vamos. Reemplaza. ¿Quién es la primera base acá? Recuerda que la primera base siempre va a ser el denominador, que está abajo. Este es como se dice tu primera base. Y este de acá es tu segunda base. ¿Ya? Por eso que yo en mi fórmula no puse X, puse primera base. Mi primera base acá es X a la 3M. Número de términos lo acabas de deducir. Era 43 menos 25. Y la segunda base es Y a la 2N. Y ese va a la 25 menos 1, que es 24. Bien, muchachos. Término 25. ¿Qué te quedaría? X a la cuánto. Bueno, 43 menos 25, si no me equivoco, sale 18. Y 18 por 3 sale 54. En este caso, 54m. Y el Y sería elevado a la 48m. Ese es el término 25. Ahora, por dato del problema, ese término 25 tiene que tener esta estructura. Por dato, ¿no? Del problema. El término 25 tiene que tener la estructura que te está planteando, que en este caso dice que es el X a la 270 multiplicado por Y a la 288. Entonces, de ahí simplemente tú lo que tienes que hacer es comparar, ¿no? Comparas y puedes inferir que 54m tiene que ser 270, así como 48n tiene que ser 288. De ahí, estudiantes, el m sale rápido. 5, vas a dividir el 54, sale 5. Y el n, a ver, calculadora, 288 entre 48. Sale 6. Listo.
¿Qué te piden, muchachitos? N menos M. Sería 6 menos 5, 1. ¿Ya? La clave es la D. Muy bien, ¿ah? Creo que sí lo sacaron. Bacán. Queda claro el problema, ¿verdad? No lo veo complicado. En todo caso, pasamos al siguiente para reforzar. Mira ahí el problema 2. ¿Cuánto sale? A ver, un minuto, necesito respuestas. ¿Ya? ¿Qué salió? A ver, profe, dicen el desarrollo del cociente notable, pero me piden el término lugar 21, pero eso no se parece a nada a lo que me ha enseñado, pues usted me está estafando. Nada, pues no es que no todo va a salir tan simple, ¿no? A veces hay problemas ya como clásico en la uni, que le dan así una pequeña forma especial. Y en donde tu chamba básicamente es darle forma, ¿no? Si este es como tu A y este es tu B, entonces deberíamos tratar de buscar que arriba quede ese 1 a la algo. Y bueno, acá que quede pues ese raíz de 20 a la x menos 1 a la algo, pues, ¿no? Ahora, obviamente para que te dé esa expresión que está ahí arriba, pues, tendría que estar por ley a la 20, ¿no? Porque si está a la 20, ahora vamos a ver ya qué sale. Saldría 1 menos x menos 1. Y esto pues ejecutando, te va a salir menos x y acá es más 2. O sea, te queda 2 menos x. Y podría ser, ¿no? Porque acá de alguna forma el 2x menos x cuadrados puede generar el 2 menos x simplemente haciendo una factorización del x. Si esto de acá le factorizas un x, va a quedar 2 menos x. A ver, factorizas el x, va a quedar x por 2 menos x. Ah, ya. Entonces, esto que está arriba quedaría multiplicado por un x. A ver, verifica si es lo mismo. Y acá, profe, entonces, acá esto sería una división que generaría un cociente notable de 20 términos, porque acá esta es la segunda base y está la 20, pero acá este no está la 20, pero eso lo puedes poner porque el 1 a la 20 es lo mismo. Y ahí creo que sí, ¿ah? ¿Qué dices? Esto es 1, este se va y queda menos x más 1, entonces sería menos x más 2. Menos x más 2 por x sale lo de arriba, justo. Entonces sí se da la forma. A ver, trate de masticarlo, por favor. Mastícalo. ¿Lo tienes o nada? Ya se le dio la forma, ¿no? Entonces sucede, muchachitos, sucede que en esta división va a generar un cociente notable de ¿cuántos términos? De 20, ¿sí o no? Acá va a haber 20 términos, porque el exponente común es 20. Pero el pequeño detalle es que esos 20 términos que van a salir del cociente de esta división, todos van a estar multiplicados por el x. Y entonces, en este caso, profesor, pero acá me piden el término en lugar 21. A ver, guarda. Acá piden 21, ¿no? ¿Cómo van a pedir el 21 si solo hay 20? A ver, un ratito.
Entonces no puede ser con 20. Tendríamos que buscar otra combinación. Esa es una combinación que está correcta y encaja, pero no puede ser con 20 porque no cumple. Está pidiendo el 21. Entonces, otra combinación que tú le podrías dar sería ahora la siguiente, mira. Interesante el problema. O sea, otra combinación. Como no conviene con 20 porque habría 20 términos y ahí el problema dice 21, te fregaron, te fregaron. Entonces puedes usar esta combinación, que ya no sea 20, que sea 40. ¿Por qué 40? Porque igual va a salir, mira, ahorita vamos a ver, y acá también le pones 1 a la 40. A ver, vamos a ver si sale lo de arriba, ¿ya? 1 a la 40 es 1, sacas veinteava, y te va a quedar x menos 1 al cuadrado. Si tú lo desarrollas, sale esto. Y cuando el menos ingresa, justo mira qué lechero. ¿Ve? El 1 se va ahí, va a quedar lo que está arriba. Entonces ahí ya se adapta, pues, se adapta por completo, ¿no? Claro, se adapta por completo. Entonces así es mejor. La otra forma que usted hizo, profe, estaba mal. No estaba mal. También era una posible forma de escribir. Pero en este caso no querían esa forma porque te pedían el 21. Entonces en la anterior forma solamente iban a salir 20. Y acá quieren el 21. Entonces tienes que buscar otra posible estructura. Entonces acá sí tendría sentido porque acá va a votar 40 términos. Y de esos 40, a ti en particular te piden el 21. ¿No? Obviamente no te vas a mandar a desarrollar los 21. ¿Por qué no? Porque para hallar un término de cualquier posición hay una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Primera base, la 1, al número de términos, que es 40 menos la posición. Y luego va a la segunda base, que es raíz veinteava de x menos 1, a la posición menos 1. Profe, el signo, no hay problema porque es el menos menos. Ahí siempre todas son posis. Entonces, chicos, esto te va a quedar al final de cuentas, raíz veinteava de x menos 1, justo a la 20. Por lo tanto, el término 21, simplificando, te queda x menos 1. Entonces la clave acá es la D. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Ese es el problema número 2. A ver, ¿cuánto sale el 5? Rapidito nomás. Problema 5. ¿Qué respuesta tienen en el 5, chicos? Rápido. ¿Qué hacemos? Mira, el cociente notable generado. Como dice que genera, por ahí tienes que atacar. Genera cociente notable. La condición para que genere cociente notable es que 3m entre 3, la división, ¿no?, de los exponentes, sean iguales a n entre 1. O sea, en otras palabras, demuestras que m es igual a n, y obviamente eso tú sabes ya que es el número de términos. Entonces, en esa división que genera cociente notable, la condición para que genere cociente notable es que m igual a n, y además ese n es el número de términos. Ahí te piden o te hablan del cuarto término. No hay necesidad de ponerle un menos, porque es el caso menos menos, todos los términos son con signo más. Bueno, ahí pues la fórmula, ¿no? Término 4 sería la primera base, que es x cubo,
al número de términos menos la posición. El número de términos lo podemos reemplazar por n o por m, como tú quieras. Vamos a reemplazarlo por m porque me piden m. Entonces sería m menos la posición, que es 4. Segunda base es y a la posición menos 1. O sea, 4 menos 1. Se terminó el problema, chicos. Sale x a la cuánto. 3m menos 12 por y cubo. Y esto, según el dato del problema, tiene que ser x cubo y cubo. ¿Ya? De ahí igualas, ¿no? ¿Qué igualas? Ya, entonces ahí igualas, ¿no? 3m menos 12, que es el exponente de x, tiene que ser 3. M vale 5. Y eso es lo que te pedí. Un problema bastante sencillo, creo yo. No sé si les parece así. A ver, acá hay un par de comentarios. Quiero leerlos, por favor. Bueno, ya explicamos que el término general siempre es positivo cuando se trata de una división en la situación menos menos. Escuchen, por favor. Si la división es menos menos, el término no es que siempre sea positivo, sino que su coeficiente inicial es más. Y para las otras divisiones también siempre va a ser positivo, salvo cuando la posición que te soliciten sea par. Esto es para los casos más y menos más. Pero en el caso que siempre sea menos menos, ahí siempre es positivo, cualquier posición. Solamente en estos dos casos, que es más o menos menos, la posición par o los términos de posición par van con un menos delante. Posiciones impares, normal. ¿Ya? Eso ya lo hemos hablado. Entonces acá no había problema de eso porque para empezar la división menos menos siempre era con coeficiente más. Eso no había ningún lío de ello. A ver, la 6, repito nomás, tenemos que terminar este tema. La 6, ¿cuánto sale? Te piden el valor de m más p más q. Ahí hablan de un término central. Dice que el término central de esa división, o sea, del cociente notable generada por esa división, es x a la q por i a la 24. Te pide m más p más q. ¿Qué hacer? ¿Cómo atacar ese problema? ¿Mm? Bueno, primero, como tú ya sabes que genera cociente notable, se debe cumplir que 275 entre Q, perdón, entre P, ¿no? 275 entre P tiene que ser necesariamente igual a M sobre 2. ¿Está bien? Ya está. Entonces, y esta división a la vez es el número de términos. Ya, esto de acá, esta división es número de términos. Ya, ese número de términos le voy a poner n, ¿te parece? ¿Ya? Número de términos. Y para empezar, este número de términos, yo te voy a consultar, ¿es par o impar? ¿Es impar o par? ¿Alguien me puede decir? ¿Pueden razonar eso? ¿Impar o par? Tiene que ser sí o sí impar, ¿no? ¿Por qué?
Porque en el texto te están hablando de término impar. O perdón, término central. Si tuviera 5 términos, por ejemplo, ¿no? Si hubiera 5 términos, ahí es posible hablar de central, porque el central sería del centro, el del medio. 2 para la derecha, 2 para la izquierda, tendría que ser el término 3. Si hubiera 15 términos, 7 a la derecha, 7 a la izquierda, sería el término 8. O sea, la posición del término central vendría a ser el número de términos, que tiene que ser sí o sí impar, más 1 sobre 2. No sé si esa parte la manjan, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte o no? Ya, entonces, esos razonamientos hay que darse cuenta, pues, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, ahí anotamos todas las formalidades. Con eso ya el problema salió. Entonces, acá decimos, ¿no? Como generaba cociente notable, se cumplía que 275 sobre P era igual a M sobre 2. Y obviamente este era igual a N, donde ese N es el número de términos y además ese N es impar. Y entonces de ahí dedujiste que el término central del cual el problema te habla sería el término de posición N más 1 sobre 2. Porque si hay 15 términos, el central es el 8. ¿Cómo saco el 8? Si es 15, 15 más 1, 16, entre 2 da 8. ¿Sí? ¿Se entiende eso o nada? ¿Sí, no? Ya, pues entonces ahora solo hay que calcular este término de posición N más 1 sobre 2. ¿Cómo se calculaba eso? Primera base al número de términos que le hemos puesto N menos la posición, que en este caso es N más 1 sobre 2. Multiplicado por la segunda base elevado a la posición menos 1. Entonces acá te sale x a la p, paréntesis, operando en aspita, 2n menos n, creo que te va a quedar n menos 1 sobre 2. Y acá te queda y cuadrado, operando en aspita, a ver, ¿cómo quedaría nuestro término central? Quedaría x a la p multiplicado por n menos 1 sobre 2, ¿verdad? Y el y, multiplicando este 2 por esto, se va el 2, y queda la n menos 1. Esto por dato, ¿quién tiene que ser? Todo esto. O sea, tiene que ser el x a la q por y a la 24. De ahí al ojo, n vale 25. Porque n menos 1 vale 24, n vale 25. Y si tienes n que vale 25, ese 25 lo reemplazas acá, 25 menos 1, 24. Entre 2, 12. O sea, quedaría p por 12 igual a q. Allá, o sea, va sacando esta información de que q es igual a 12p. Profe, pero a mí me pedían m, p y q. Ya. Ahora, lo único que tienes que hacer es reemplazar acá. Como ya tienes n, ahí sale todo. A ver, en asterisco. Tú ya tienes n ya. Como ya tienes n, entonces de ahí rápidamente m, ¿quién es m? 2n. O sea, 2 por 25, 50. ¿Sí? Y entonces, si ya tienes m, que vale 50, ya tienes n, que vale 25. Este 25, cuando lo igualas a 275 sobre P, también lo puedo igualar al N, que es 25. Entonces de ahí sale P. Este P sube a multiplicar y el 25 a dividir. Y si no me equivoco, te va a quedar 11. Ya tienes M, ya tienes P, y con esto sale el Q. Porque Q era 12P. Entonces sería 12 por 11.
132. Entonces la respuesta sería la suma. ¿Cuánto sería la suma, chicos? 132 más 50, 182 más 11, 193. ¿Ya? Entonces ahí la clave sería la A. A ver, ¿se entendió esa parte o no? ¿Comenten? ¿O no se entiende nada? Se saluda también la sinceridad. Muy bien, pasamos entonces a la 4. ¿Cuánto sale la 4? Te pide simplificar esa expresión E que estás observando en pantalla, ¿no? Una forma, chicos, de simplificar esta expresión E es fijarse que estos elementos que se van generando en esta suma se van obteniendo de multiplicar por XA en el término anterior. Si tú vas multiplicando por XA, por XA, por XA, me parece hasta acá, se va a salir el siguiente. ¿Ya? Entonces, cuando tienes ese tipo de situaciones, una forma de reducir es como esto, ¿no? Hay una suma clásica que cuando lleguemos a series, por ejemplo, y esto es el resultado de un cociente notable. 1 más R cuadrado hasta R a la N. Esto su desarrollo o su resultado es simplemente es R a la N más 1, o sea, el último le aumentas 1 al exponente, le quitas 1 entre R menos 1. Esa es la formulita reducida. ¿Ya? Si uno de repente quiere saber de dónde sale eso, lo único que hace es, como esa suma va de R en R en R, lo único que se tiene que hacer ahí es multiplicar a ese mismo S por un R y posteriormente restar. O sea, le restas y te va a salir S menos RS. Y cuando restas, la sorpresa es que este se va a ir eliminando. Como puedes chequear ahí, se va eliminando. Todos se van eliminando, este también se va a eliminar con el anterior. Y lo único que te va a quedar es el 1 menos el R a la N más 1. En la izquierda factorizas el S y te va a quedar 1 menos R a la N más 1. Y como le has factorizado el S, acá va a quedar 1 menos R. Ese 1 menos R va a dividir y queda esto. Por una cuestión de forma, le puedes factorizar el menos arriba y el menos abajo, menos entre menos se anula, y ese resultado se puede escribir también de esta manera, que es la forma más clásica de recordar. ¿Ya? Esa es la manera de sacar el valor de esa suma. Y me parece, chicos, que acá tenemos eso, ¿no? Acá en el problema, me parece que tenemos eso. ¿Dónde, profe? Si quieres aplicar esa formulita que te acabo de mostrar, bienvenido. Si no quieres, no lo apliques, ¿no? Puedes usar el razonamiento de multiplicar y restar. Pero